Hay algunos personajes españoles como la política Isabel Díaz Ayuso, el tiktoker al que le llamo con sarcasmo el musulmán Alberto Hispanista, el árabe y varios más, que siempre se la pasan criticando a México y a los mexicanos, y hasta se sienten historiadores, que tergiversan la historia a su antojo y conveniencia, y aún así se atreven a decir que ellos nos trajeron la civilización y se sienten superiores. Eso es completamente falso. Pero mucho ojo, no por estos dos personajes y algunas personas más, que lo único que demuestran es su gran ignorancia, su arrogancia, discriminación y su complejo de superioridad. Vamos a calificar a todo un país por igual, y mucho menos a borrar lo que hoy en día existe, que es el gran respeto entre España y México. Mi nombre es Antonio, y antes que nada deseo enviarles un cordial saludo, esperando que se encuentren excelentemente bien en compañía de sus familiares y amigos. Al mismo tiempo, quiero darle la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX. El día de hoy el tema gira en torno a hablar de la guerra civil, y por supuesto que no estamos en contra de nadie, al contrario, hoy les voy a contar una historia hermosa llena de amor y hermandad entre México y España. Una historia que increíblemente muchos no conocen o que no la quieren contar, y para entrar en contexto les presento las siguientes imágenes. Adelante. El 17 de julio de 1936, España se adentró en uno de sus capítulos más oscuros, la Guerra Civil Española. Todo comenzó con un levantamiento militar en Melilla, en el norte de África. Un grupo de generales, descontentos con el gobierno republicano, decidió actuar. España estaba dividida, por un lado, el gobierno elegido democráticamente, por el otro, los militares que querían el poder a la fuerza. Francisco Franco, uno de los líderes del golpe, se convertiría en la figura emblemática del bando sublevado. Aunque el golpe no tuvo éxito en todo el país, esto marcó el inicio de una guerra que duraría casi 3 años, dejando miles de muertos y estableciendo una dictadura que perduraría hasta 1975. Todo comenzó aquel 17 de julio, una fecha que cambió la historia de España para siempre, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Así fue el inicio de la Guerra Civil Española. Lo que pocos saben es que en México, a pesar de todo lo malo que sucedió, existió una unión muy especial entre ambos países en aquellos años difíciles. La historia se perdió en el tiempo hasta llegar al olvido. En 1936, España estaba en guerra civil. El país se partió en dos, republicanos contra franquistas. Mientras el mundo miraba con cautela, México tomó una decisión clara. El presidente Lázaro Cárdenas apoyó abiertamente a la República Española, enviando armas, víveres y apoyo diplomático. Y cuando la guerra terminó con la victoria de Franco, México hizo algo aún más valiente. Abrió sus puertas a miles de exiliados. Maestros, artistas, científicos y familias enteras encontraron en México un nuevo hogar. Llegaron sin nada y aquí reconstruyeron su vida. Gracias a ese gesto, México no solo salvó a miles de personas, sino que enriqueció su propia cultura con ideas, arte y conocimiento que aún hoy siguen presentes. Fue un acto de solidaridad que muchos países no se atrevieron a dar, pero México sí. ¿Crees que hoy un país volvería a recibir a tantos refugiados por pura solidaridad? México fue el único país que se atrevió a apoyarlos y a recibirlos, pero la historia no termina aquí. Todavía falta saber cómo salieron de España, por dónde se fueron y cómo fue que llegaron a México. En 1939, medio millón de españoles huyó del franquismo, familias enteras cruzando los Pirineos en pleno invierno. Niños, mujeres, ancianos, escapando del régimen que los perseguía. Pero al llegar a Francia, la pesadilla continuó. No los recibieron con refugio ni solidaridad, los encerraron en campos de concentración improvisados en las playas. Eran simples cercados de arena, sin barracas, sin agua potable, sin comida suficiente. Allí, miles murieron de hambre, de enfermedades, de frío y de desnutrición. Los nombres de esos campos todavía resuenan en la memoria. Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Gurs, lugares donde la esperanza se convirtió en sufrimiento. Huían de un régimen que los perseguía, y al llegar, los trataron como prisioneros. Esta fue Hal Retirada, la tragedia olvidada de medio millón de españoles. Huyeron de la guerra intentando salvar sus vidas, pero cuando llegaron a Francia, el sufrimiento no terminó. Fueron abandonados, maltratados y olvidados. Y justo en ese momento fue cuando México les abrió las puertas, los recibió con los brazos abiertos y les dio un lugar seguro donde vivir. De todas las personas que llegaron a México, hubo un grupo muy especial de 456 niños que llegaron sin familias y solo por escaparse de la guerra. México les dio escuela y todo lo necesario a estos niños, esos niños mejor conocidos como los niños de Morelia. Y son el ejemplo más hermoso de la ayuda
que le dio México a España. Niños de Morelia o niños de la guerra fueron 456 niños y niñas, hijos de republicanos españoles que llegaron a México a bordo del barco Mexique en 1937, gracias a la generosa petición del Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español, al presidente Lázaro Cárdenas. Fueron recibidos con brazos abiertos por México, que brindó refugio a aquellos que huían de la violencia y la dictadura. Estos niños se convirtieron en pioneros del exilio español en México. Pero ¿cómo llegaron a México? Su viaje comenzó en Burdeos, Francia, un 27 de mayo de 1937, y el 7 de junio desembarcaron en Veracruz para ser acogidos en la Escuela España-México, en Morelia, Michoacán. Un gesto tan grande que el presidente de la Segunda República Española, Manuel Azaña, no dudó en expresar su agradecimiento a México. Nunca olvidaremos este acto generoso, escribió en su mensaje al presidente Cárdenas. Estos niños se refugiaron en México, recibieron educación y apoyo en su nuevo hogar, y aunque muchos soñaban con regresar a España, la derrota de los republicanos y la llegada de Franco hicieron que muchos de estos niños se quedaran para siempre en México. Más de 30,000 niños fueron evacuados de España, pero solo 2/3 regresaron a su tierra. ¿Te sabías esta historia? Lo que hizo México fue grandioso, y los niños que llegaron solos buscando salvarse crecieron en nuestro país, y muchos de ellos ya no regresaron a España. Y lo más hermoso de todo es que jamás olvidaron quién les tendió la mano. Estos pintores españoles que se exiliaron en México tuvieron influencia en la cultura artística del país tras la Guerra Civil Española. Hoy te compartimos un poco de su legado. Antonio Souto, uno de los primeros en llegar a México. Su estilo neorromántico evoca paisajes oníricos y una búsqueda de la realidad soñada. Ramón Gaya se destacó por el purismo, buscando la esencia del arte. Influido por el impresionismo, desarrolló un enfoque introspectivo en su obra. Antonio Rodríguez Luna pasó por diversas etapas artísticas, evolucionando hacia el expresionismo y reflejando el sufrimiento humano en sus obras. Miguel Prieto, su trabajo, que varía entre realismo y surrealismo, utiliza el arte como crítica social, expresando el dolor de la guerra. Remedios Varo, figura clave del surrealismo. Su obra mezcla la realidad con lo imaginativo, tocando temas de creación y espiritualidad. Elvira Gascón, especializada en dibujo al desnudo, busca un equilibrio entre el arte clásico y las interpretaciones contemporáneas, influenciada por Picasso. Cristóbal Ruiz, retratista que llegó a México en 1944, contribuyó a la diversidad artística del país con su estilo. Roberto Fernández Balbuena, aunque su trabajo no ha sido ampliamente documentado, su estilo fusiona el futurismo italiano con influencias clásicas. Y para comprobar que esta no es mi opinión personal, ni tampoco estoy inventando nada, solo estoy diciendo la verdad, veamos y escuchemos el testimonio de este señor español, quien lo vivió en carne propia. Señoras, muy buenas tardes. Les deseo de todo corazón, especialmente al senador Batres y en general al pueblo de México y al expresidente Lázaro Cárdenas. Para mí es un motivo enorme de satisfacción haber llegado de niño de 11 años que venía yo en el barco después de una guerra espantosa y cruel en España, en campos de concentración en Francia, y de repente, a través de los funcionarios del general Cárdenas, nos dan el pase a la Ciudad de México. Fue como abrirnos el camino para solventar la situación que teníamos. Y fue maravilloso que en el barco venían profesores, venía la Banda Madrid, venían muchos funcionarios de la época y muy queridos. Nos hablaron de México, nos hablaron de su libertad, de su gente, del sol que tenía México, y lo pudimos comprobar a través que el barco se iba acercando a Veracruz. Llegar a Veracruz fue como de la noche al día, de venir de una oscuridad a tener una libertad tremenda. El desarrollo que tuvimos cuando la gente nos brindó, la amistad que nos brindó, nos hizo que en el corazón llenara una vez más de lágrimas. Lágrimas que habíamos dejado cuando el barco pasó las costas españolas y decíamos todos: adiós España, ¿cuándo te volveré a ver? Cuando empezó la Banda Madrid a tocar música española, fueron lágrimas y lágrimas y lágrimas. Al llegar a Veracruz fueron lágrimas de alegría. No fue lo mismo al llegar al Distrito Federal, donde había un plan reacio por la industria y el comercio en general. No nos tenían confianza y era perder mucho el tiempo. Todos queríamos trabajar, queríamos rehacer nuestras vidas y volver a ser
como humanos, tener que comer y tener que decir las cosas. Con el tiempo pasó, nos fueron adquiriendo la confianza en las gentes y unos mal y otros bien, tuvimos mucha suerte. Yo fundamentalmente en lo personal tuve trabajos muy buenos que me dieron mucha satisfacción tanto monetaria como del sistema de ventas. Esto motivó que pudiéramos ayudar a nuestros padres a rehacer también su vida y a crear un nuevo hogar en México. Con el tiempo, pasaron los años, tuve una novia, me casé, formé una nueva familia y fueron años de sumamente felicidad, hasta que vino la tristeza. Fallecieron mis padres, fallecieron mis hermanos, falleció mi esposa y hoy, gracias a las nuevas generaciones de hijos, nietos, bisnietos y sobrinos, podemos seguir luchando y salir adelante. Esto todo se lo debemos, y vuelvo a repetir, al querido general Lázaro Cárdenas, al pueblo de México. Al pueblo de México que nos abrió las puertas, nos trató como verdaderos hermanos y pudimos salir adelante. Hoy en día, vuelvo a repetir, gracias a nietos, bisnietos, sobrinos, puedo seguir resistiendo y tratar de romper el récord de años vividos, años que los deseo y quiero seguir luchando, como fue toda mi vida, de mucho trabajo, mucha lucha, pero salir adelante. Gracias, licenciado, senador Batres, gracias al general Cárdenas, gracias al pueblo de México, gracias a ustedes. México y España están unidos por esta historia de hermandad, y aunque lamentablemente hay algunos locos ignorantes que no la entienden y que no la aceptan. Muy bien amigos, ya estamos por terminar nuestro contenido el día de hoy, pero antes de despedirnos quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX. Amigos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto y espero sus comentarios. Hold me close till I get up. Time is barely